Ácaros. El exponente más conocido de este tipo de insecto es la araña roja o arañuela. Su agresividad se debe a su corto ciclo de vida, alta capacidad de reproducción y su rápido desarrollo de resistencia a insecticidas. Se encuentra en zonas templadas. Temperaturas elevadas y ambientes secos son condiciones importantes en su desarrollo. Se la asocia con más de 200 especies de plantas huésped, entre las que se destacan el tomate, pimiento, pepino, lechuga, frutilla y arándano. Cuando invade los cultivos, forma sus colonias en el envés de las hojas maduras y teje una red, en abundancia para protegerse. Las hojas adquieren coloración blanquecina y más tarde amarillenta y marrón. Babosas y caracoles. En el otoño se dan condiciones muy apropiadas para su actividad. Forman parte de la cadena alimenticia de otras especies y su desplazamiento también contribuye a la vida en el suelo, por lo que su presencia en niveles equilibrados es importante. Preservar enemigos naturales como los sapos, ranas, tortugas, escarabajos, etc. permite regular las poblaciones. Utilizar riego por goteo y regar en la mañana temprana. De esta forma se restringen las zonas húmedas en donde permanecen. También es conveniente revisar los sitios más sombríos y húmedos de los alrededores de la huerta, donde suelen refugiarse durante el día. Se debe remover la tierra en estos lugares porque es donde más probablemente deposita sus huevos, lo cual provocará su desecación y es una forma más eficaz de controlar dicha población. Barreras y trampas. Es posible con cerveza o preparado de agua, azúcar y levadura en un recipiente enterrado al ras del suelo y cubierto con algún objeto para mantenerlo sombrío durante el día. También puede empaparse un trapo con cerveza o leche. Las cáscaras de papas semienterradas o cáscaras de naranja también los atraen. Otra estrategia es utilizar barreras como rodear los cultivos con cintas de cobre durante la época con mayor actividad. También es una posibilidad espolvorear cenizas, arena, tierra de diatomeas o polvo de cáscara de huevo alrededor de las plantas cultivadas. Esto funcionará mientras permanezcan secas. Una vez que esta barrera se humedece, pierde su efecto. Bicho bolita o chanchitos. Muchas especies son omnívoras, alimentándose principalmente de restos de plantas, hongos y animales muertos, y por ello participan en la descomposición de materia orgánica. Si disponen de mucha humedad, gran cantidad de alimento y falta de predadores naturales, aumenta su densidad poblacional. El daño es principalmente causado por mordeduras en las plantas, en las hojas, la raíz y los tallos. Se refugian en lugares oscuros, húmedos y con materia orgánica. Sabiendo esto, podemos utilizar trampas para su control manual. Ladrillos o baldosas a la sombra, por las cuales en días soleados los podemos buscar debajo de estas y retirarlos manualmente. Bicho moro. En gran cantidad resultan muy voraces para todo tipo de plantas de la huerta, papa, tomate, berenjena, etc. En el estado larval son predadores de otros insectos, principalmente de huevos de grillos y langostas. Los adultos viven hasta 2 meses alimentándose de hojas y brotes. Para el control de bicho moro adulto hay diversas estrategias. Espolvorear las plantas con ceniza de leña o disolver media taza de ceniza y media taza de cal en 4 litros de agua. Luego rociar con esa preparación las plantas. Sapos y aves suelen consumir bicho moro, siendo así enemigos naturales que también colaboran en el control de la población de estos insectos. La chinche. Puede alimentarse de muchos tipos de plantas hortícolas como los tomates, por eso se lo llama en ocasiones chinche del tomate, pimientos, calabacines, coles, rábanos, etc., así como en poblaciones de cereales, en plantas ornamentales y hasta en árboles frutales como el mango, el maracuyá o las vides. También puede alimentarse de otros insectos y en menor medida de sus propios huevos. Al ser molestado o capturado emite un olor maloliente. Este es su principal método de defensa, por lo que los pájaros, las ranas y otros depredadores de insectos prefieren no devorarlos. Las larvas prefieren atacar a las hojas mientras que los adultos también pueden atacar a los frutos. Gorgojos. Su principal característica es la boca parecida a un pico y se alimentan de plantas. Nacen en forma de larva, que son las que conocemos vulgarmente como gallinitas ciegas. La larva se alimenta de la planta perforándola por dentro mediante galerías. Llegado al momento, hace una crisálida para transformarse en escarabajo. El adulto puede volar o no, dependiendo de la especie. Otra característica es que tienen un exoesqueleto bastante duro que los protege. Los adultos los podemos encontrar en el cultivo alimentándose de hojas. Gusano cortador. Son voraces consumidores de hojas y ramas, llegando a destruir toda la planta. Toman su nombre del hábito de cortar las plántulas a nivel de la tierra, masticando el tallo.
Otras especies son subterráneas y se alimentan de raíces. Los jardineros pueden proteger cultivos amenazados, impidiendo a estos escaladores acceder a las plantas, pues permanecen en el suelo cerca de ellas y suben por la noche. Para prevenirlo, envolver la base del tallo con lámina de aluminio, papel encerado, cartón o plástico. Gusano del alambre. Se desarrollan bajo tierra alimentándose de raíces, tallos y tubérculos. El adulto es prácticamente inofensivo. La larva perfora la raíz, tubérculo o cuello de la planta, favoreciendo la aparición de enfermedades fúngicas y matando la planta en caso de que sea joven. El adulto pasa el invierno bajo tierra. En primavera sale al exterior y se alimenta de hojas, pequeños organismos, etc. Vive alrededor de un mes. Las larvas se alimentan primero de materia orgánica y a medida que crecen atacan los órganos subterráneos de las plantas herbáceas. Lo ideal es labrar el terreno antes del verano para que queden al descubierto larvas y huevos y se mueran por desecación. Mosca blanca. Es una de las plagas más habituales en cualquier tipo de cultivo. Aparecen cuando las temperaturas son cálidas. Es muy fácil de identificar una vez que ya es adulto, pues sus alas de color blanco son visibles a simple vista. Esta plaga deposita sus huevos en el embés de las hojas. Succiona la savia de las hojas gracias a su aparato dental de doble función. A la vez que succiona, segrega una especie de melaza que provoca la aparición de hongos, bacterias y otros insectos. Dado que se alimenta de la savia y de los nutrientes de las hojas, verás que estas partes sufren cambios de color y provoca deformaciones. Si el ataque se prolonga en el tiempo, la hoja termina por secarse y caerse. Nematodos. Son gusanos microscópicos que pueden parasitar las raíces de los cultivos y causar enfermedades en el huerto. No pueden moverse demasiado por sí mismos, así que suelen transmitirse por el agua de riego, sustratos contaminados o por herramientas que han estado en contacto con zonas afectadas. Las larvas entran en las plantas por las partes que están en contacto con el suelo. Afecta sobre todo a los cultivos de raíz. Empiezan a colonizar las raíces y se dificulta la absorción de agua y nutrientes. Esto se traduce en una disminución del crecimiento de la planta, marchitez y coloración amarilla de las hojas. El síntoma más claro de su presencia son los nódulos en las raíces. Evite el agua que provenga de lugares estancados. Picudo. Es un escarabajo que produce grandes daños en los árboles afectados, ya que se come las hojas hasta el punto que el árbol queda completamente sin ellas. Tiene un comportamiento muy curioso. Cuando se siente amenazado, se tira al suelo y se hace el muerto. Los adultos se alimentan de las hojas de los árboles, dejando grandes agujeros o comiéndose la hoja por completo. Las larvas se alimentan de las raíces de los árboles, pudiendo causar la muerte de este. Los adultos pueden aparecer a finales de primavera y comienzan a alimentarse. Son nocturnos, por lo que será difícil verlos de día, ya que se ocultan. Polilla del puerro. Está ampliamente distribuida por Europa y Norteamérica y ataca principalmente la familia Allium, ajo, cebolla, puerro, etc. Por eso su nombre. Es una polilla invasora que puede llegar fácilmente a tus cultivos gracias a la globalización. Las hembras ponen los huevos en las hojas, las orugas nacen y comienzan a perforar las hojas. Cuando son lo suficientemente grandes, hacen el capullo en las hojas o se entierran en el suelo. La oruga se alimenta de las hojas y tallos, pudiendo llegar a producir zonas translúcidas, haciendo galerías entre las y el embés. Las galerías vacías pueden ser aprovechadas por la mosca de la fruta o la mosca de la cebolla. Pulgones. Son insectos que chupan la savia de las plantas. Aparecen en grandes cantidades y es habitual que se asocien con hormigas, ya que éstas se alimentan de la sustancia azucarada que segregan aquellos, y estos a cambio son protegidos de sus depredadores. Se sitúan en el embés de las hojas. La prevención contra una plaga se basa en hacer las cosas bien: un riego adecuado a la planta y al clima, un abonado orgánico, respetar los calendarios de siembra recomendados, orientar correctamente nuestra huerta para obtener las horas de sol necesarias y sobre todo elevar la biodiversidad. Trips. Las plagas de trips son muy comunes principalmente en invernaderos durante la primavera y el verano, ya que proliferan mejor en ambientes con temperaturas calurosas y climas secos. Son una de las plagas más comunes en huertas y jardines. Pueden aparecer tanto en plantas de exterior como de interior y en las ornamentales. Al alimentarse de la savia de la planta, cuando se encuentra en gran número, pueden afectar la vitalidad de la planta. Pero el mayor problema es que también pueden transmitir enfermedades graves por virus. Se suelen ubicar principalmente en el embés de las hojas, aunque también puede estar en las flores y los frutos. Debido a que tienen alas, pueden moverse con gran facilidad entre las plantas y enseguida se extienden a otros cultivos.